no nos sentamos en la parte más alta. Buenos días a todos y empecemos con los trabajos de estos Smart Grid Days. Es un momento importante porque cada año se agregan elementos para que podamos decir que estos dos conceptos de la Smart Grid para el gas se convierte en algo todavía más real, sobre todo cuando se habla, como vamos a hacer nosotros, de un sistema que se convierte en algo que es más y más multigas. Te dejo la palabra a ti, Giorgio, para los saludos iniciales y muchas gracias por invitarnos. Las condiciones atmosféricas nos han ayudado. Pero bueno, la sala está llena de personas, así que esto es un punto muy importante para actualizarnos sobre todos los procesos y con noticias y el proceso y el papel del gas que es todavía más central. Y con nuestros expertos estamos aquí para saber más sobre la transición ecológica, la transición cultural y digital, y saber dónde nos encontramos. Y te dejo la palabra y muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar. Es la edición número 11 de este evento que se ha convertido en un punto de referencia consolidado. Hemos centrado la única semana de lluvia catastrófica que vamos a tener dentro de meses, pero se suele decir que cuando llueve uno va a tener suerte, así que debemos pensar en algo positivo. El mundo de la energía es un mundo que está todavía experimentando novedades. Estábamos hablando del tema con algunos expertos. La digitalización de las redes es un aspecto muy importante y vamos a tener algunas ponencias sobre este tema. Como he tenido la ocasión en varias veces de decir en Europa y en Italia sobre todo, yo creo que podemos ser un punto de referencia por lo que se refiere a la tecnología de la red de gas. Tenemos la posibilidad de trabajar en muchos países del mundo como Atoma y en países donde uno pensaría que están ya en la vanguardia. Hemos podido averiguar que en realidad están mirando a Europa y en particular a Italia como punto de referencia por lo que se refiere a los avances de las tecnologías en ese sector. Uno de los países que uno se imaginaría más avanzados son Estados Unidos. En este sector no es así, no es este el caso y podemos estar orgullosos de esto. Y este momento para compartir ideas y para comparar nuestras ideas es un momento muy importante para que podamos tener todos la posibilidad de ver las orientaciones y cómo podemos cómo podemos mantenernos como punto de referencia en la tecnología de redes de gas. Y debemos gestionar estas redes, que es algo que todavía es más difícil. Y este sistema energético debe más y más apoyar el avance industrial del país. Es cierto, ¿no? Y el tema de la energía también hay que revisarlo un poquito como apoyo al mundo, al sector de la industria que necesita nuevas herramientas para que pueda ser más sostenible. Y el gas es una de estas herramientas. Entonces, esta relación que hemos abordado este año hablando de la transición energética, bueno, es un tema muy importante. Y tú también eres un empresario, ¿no? Y sí que este tema tiene que ser un tema del que se debata, del que se discuta mucho. Bueno, la energía es un tema primario para las empresas manufactureras de Italia. En Italia tenemos una economía que está formada por muchísimas empresas manufactureras. Es un punto crítico el punto de la energía, en particular el gas, debido a las elecciones de los años pasados, por lo que se refiere al mix de energía, es fundamental. Se está haciendo mucho con la introducción y la gestión de los biogases, que es otro tema, un tema que está creciendo de manera bastante importante. Hay intervenciones tecnológicas muy importantes desde este punto de vista para implementar redes de biogases. Hay varias iniciativas, el debate está abierto.
Claro que un país que quiere avanzar desde el punto de vista industrial, un país como Italia, que es un país de transformaciones, tiene un obstáculo muy importante a su desarrollo en la energía. Es importante poder dar respuestas concretas bajo este punto de vista. Y otro tema es que estamos hablando de Smart Grid, de redes inteligentes y, como decíamos en la edición anterior, somos redes de profesionales, redes de competencias, de capacidades que juntan varios mundos. Por ejemplo, el mundo del medio ambiente, y a través de la jornada vamos a escuchar estos temas. Estamos todavía contaminados por otros temas y otros sectores, y es otro punto a favor de este evento que crea una relación entre competencias, entre personas, entre seres humanos, y no solamente por el evento en sí mismo, sino que es importante todo lo que deja, las huellas que deja después de que el evento haya terminado. Claro, compartir, crear colaboraciones, compartir conocimientos, porque la eficiencia energética también pasa por una correcta gestión de las redes, no solamente realizar la red o introducir nuevas tecnologías como la de biogás. También quiere decir optimizar el control de las redes. Y todo ello no solamente se puede decir para las redes de gas. En realidad, hay puntos débiles también hablando de las redes del agua. El agua es un recurso que se considera secundario, pero no lo es. Y es sumamente importante por lo que se refiere al gas, porque va a tocar dos aspectos cruciales del mundo del gas. El que es la optimización de la utilización de la materia prima, pero también lo que puede ser en una red que no se gestiona de la manera correcta, con pérdidas de parásitos importantes. El gas, no debemos olvidarlo, es uno de los contaminantes peores para el medio ambiente. Así que la digitalización de las redes, un control eficiente, es fundamental. Y hablando de las redes humanas de asociación, hemos pedido a Marco Catalini que dijera algo al comienzo de este evento. Bueno, nosotros hacemos muchas cosas más, y tengo que agradecer a Automa para invitarnos. Automa es socio de AMP, la Asociación para la Producción de los Materiales, y sus prestaciones. Yo soy el presidente italiano, y solamente quisiera saludar a todos por parte de mi asociación durante este evento, que se ha convertido en un punto de referencia por lo que se refiere no solamente a la digitalización y la vigilancia de las redes, pero también la protección de la corrosión de las estructuras. Y vamos a tener una jornada que vamos a dedicar a la protección de la corrosión. Muchas gracias y enhorabuena por la sala llena de personas, y muchas gracias y enhorabuena porque debido a la lluvia nos vamos a quedar aquí, nos vamos a ir a la playa. Muchas gracias, y vamos a empezar con Marcello Capra. Si puedes venir aquí, que es el representante del Ministerio del Medio Ambiente y Seguridad Energética, y vamos a dejar la palabra a los expertos y vamos a vernos dentro de algunos minutos. Muchas gracias, Manuele. Buenos días a todos. Muchas gracias a Automa, al doctor Giorgetti en particular. Este acontecimiento es un evento estructural, tradicional, que veo que año tras año se está ampliando aún más, y es un placer para mí formar parte de esta comunidad. En pocos minutos voy a daros una actualización sobre lo que es la evolución de la política energética, por lo menos de nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética, con respecto al último encuentro que tuvimos el año pasado, y luego voy a hablar un poco de cómo se pueden introducir estas novedades dentro del tema de la jornada, que es el tema de las Smart Grid. Ecco, scusate. Partiamo.
Bueno, empecemos por el Plan Nacional Energía y Clima. Como sabéis, debíamos definir una revisión final, definitiva, con respecto a la versión del año pasado, y el gobierno italiano entregó esta revisión el pasado mes de junio en el primer grupo de países, y quisiera recordar que el plan, el PNIEC, como lo llamamos en la jerga, es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que orienta las 5 dimensiones de los países miembros hasta el 2030, las políticas de los países miembros, con un enfoque al 2040 y 2050. Hay 5 dimensiones del plan, ¿no?, de este plan, que se llama PNIEC. Y la característica principal del plan es que el enfoque es tecnológicamente neutral. No se proponen soluciones unívocas definitivas. Es un plan que deja mucho espacio para las varias tecnologías, pero con la prioridad, la seguridad energética y la descarbonización del sistema. Así que he resumido los principales indicadores del escenario. Algunos son vinculantes, como por ejemplo la reducción de las emisiones, y tenemos dos tipos de emisiones, la que está relacionada con los sectores cubiertos por el emission trading, el sector termoeléctrico, la industria, y una parte de industria. Y también tenemos otros sectores, lo que se llaman del effort sharing, es decir, de compartir el esfuerzo, que no están cubiertos por el emission trading system, residenciales, movilidad y pequeñas industrias. Aquí está el punto más crítico. Hay una laguna entre los objetivos que el Green Deal ha fijado, el paquete que se llama Fit for 55, y lo que podremos y lograremos realizar dentro del 2030. Con respecto a la versión anterior, hubo una mejora, pero hemos querido tener un enfoque realístico, así que en vez de dar un número que fuera equivalente al objetivo, hemos decidido colocarnos en una dimensión realística por lo que se refiere a la reducción de las emisiones, y por lo que se refiere a las energías renovables, la cuota que nos hemos comprometido a alcanzar es un poco menos del 39% sobre los consumos finales brutos de energía, el eléctrico, sectores que requieren mucha energía. Por lo que se refiere al eléctrico, este es un objetivo muy ambicioso, el 63%. Como decía, en la laguna, digamos, el gap de las emisiones, no hemos logrado llenar en esta versión del plan, pero nada impide que podamos hacerlo en los 5 o 6 años que tenemos por delante. A lo mejor vamos a lograr este objetivo. Hay un gap de emisión, por lo que se refiere a las emisiones, sobre todo en los sectores del effort sharing, de la compartir de esfuerzos, pequeñas y medianas empresas, sector residencial, movilidad. Y hay que considerar que esta relación de las emisiones también se relaciona con la reducción de los consumos. Si podemos aumentar la eficiencia energética y reducir los consumos, claro que, por supuesto, que esta relación va a aumentar. Y como decía antes, por lo que se refiere a la energía eléctrica, el camino es muy ambicioso. El objetivo del 39,4% se refiere a los consumos finales brutos de energías. En el denominador tenemos los consumos de energía, y por lo tanto, si reducimos los consumos, es más fácil lograr el objetivo, alcanzar el objetivo. Pero ese es el punto de partida, esa es la situación de partida que tenemos. Aquí teníamos un objetivo al 2020 que lo habíamos alcanzado con bastante facilidad. Ahora lo que nos espera es un camino que es mucho más complejo. Y también lo podemos decir, hablando del sector eléctrico, aquí veis las contribuciones esperadas de las varias fuentes de energía renovables para el 2030.
más de 300 gigavatios de potencia renovable dentro del 2030 y casi 80 gigas solamente de energía solar. Aquí también podemos decir que el objetivo es un objetivo muy ambicioso que está relacionado con la habilidad de realizar las instalaciones, todo lo que es el trámite de autorizaciones, que puede ser crítico, sobre todo por lo que se refiere a la energía eólica. El papel del gas que interesa a vuestro sector. El gas seguirá desempeñando un rol muy importante para la estabilidad del sistema energético nacional. Y no hace falta que indiquen las motivaciones. Podemos prever que habrá una integración con los gases renovables que conocéis bien. Me imagino que en estos 2 días vais a hablar del bio-GLP, bio-GNL, hidrógeno y metano sintético. En el 2023 hubo una reducción de la demanda de gas debido a varias razones que no voy a detallar aquí, con un 10% de reducción, sobre todo en el sector termoeléctrico y residencial. La demanda de gas se cubrió solo por el 5% por la producción nacional, que se ha reducido con respecto a 2022. Así que esta es la situación. El mensaje que viene del plan es que, por supuesto, el sistema gas va a mantenerse muy importante para la estabilidad del sistema. Aquí veis los porcentajes que hemos hipotizado. Hay una reducción del porcentaje. El mix energético primario, una reducción de 2 puntos, con un fuerte crecimiento de las energías renovables y también de la energía eléctrica. Y ahora vamos a ver el tema de esta jornada, de este encuentro. Las Smart Grid para nosotros son el momento Smart Grid eléctricas. En los últimos años, el desarrollo de esta tecnología ha sido determinado por la cuota creciente de fuentes renovables que han cambiado un poco lo que es el paradigma del sistema eléctrico. Aquí tenéis una tabla con las inversiones que se prevén para lograr los objetivos que hemos visto antes. Un volumen de inversión superior a 800.000 millones de euros. Aquí, con políticas corrientes, sin ninguna intervención específica, tenéis lo que hubiera podido pasar y lo que es el delta. La mayoría de las inversiones se van a hacer con referencia a los transportes, a coches eléctricos, pero el sistema eléctrico también va a requerir una inversión muy, muy importante, además de los sistemas de acumulación. Ese es un poco el volumen de inversiones que claramente no va a cubrir enteramente el sistema público, o por lo menos no solamente el sistema público, pero se necesitarán sobre todo inversiones privadas. Las redes, estas son las tecnologías prioritarias para los sistemas de investigación italianos. En el plan vais a encontrar detalles sobre estas 8 tecnologías prioritarias que se han identificado, tecnologías de red y digitalización. Esta es una prioridad, por supuesto, y van a requerir inversiones de investigación y desarrollo. Y como decía antes, la Smart Grid, sobre todo para el sector eléctrico, han sido una necesidad para gestionar de la mejor manera posible la transición y el hecho de que la red ya no es unidireccional desde las grandes centrales a los consumidores. En los últimos años, en cambio, hemos visto un desarrollo muy importante de las instalaciones de renovables, pero creciendo la digitalización, a medida de que aumenta la digitalización del sistema, también van a crecer los riesgos asociados a ella y a la seguridad del sistema. Estamos invirtiendo recursos
sobre todo por lo que se refiere al tema de la ciberseguridad en el sector eléctrico, y me imagino que también va a ser una prioridad para el sector del gas. Este tipo de enfoque va a ser muy importante, abordar el tema de las innovaciones de las infraestructuras con una perspectiva de largo plazo que va a requerir inversiones sobre la seguridad, los modelos y las simulaciones. Son elementos que hemos detectado, y también estamos tratando de invertir recursos en investigación y desarrollo con los principales entes de investigación. Ahora pasemos a los recursos. Aquí tenéis una tabla que es un poco original por lo que se refiere a colores y áreas que corresponde a los recursos. La componente 2 de la misión 2 del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, 23.000 millones de euros para energía renovable, hidrógeno, red y movilidad sostenible. La movilidad sostenible es el volumen mayor, pero después, desde muy cerca, el refuerzo, digamos, de las Smart Grid, que son, en este caso, Smart Grid eléctricas para favorecer la integración de las fuentes renovables. Ya se ha empezado con una medida y con licitaciones. La medida se llama refuerzo de la red inteligente de Smart Grid. El objetivo es aumentar la hosting capacity, la capacidad de alojamiento, el volumen de potencia que la red puede alojar por lo que se refiere a las fuentes renovables, porque las Smart Grid sirven para ello, hablando de una electrificación de los consumos. 6 millones de coches eléctricos serán vendidos dentro de pocos años. Es un número que nos parece muy difícil de conseguir, pero también debemos considerar otros sectores como la calefacción y el enfriamiento. Una primera parte de inversión ya ha sido asignada para implementar la medida con el objetivo de incrementar la capacidad de acogida para generación distribuida de 4 gigas y para que esta capacidad y la potencia pueda ser disponible para al menos 1,5 millones de usuarios. Pero hemos recibido muchísimos proyectos y por eso hemos aumentado los recursos gracias al Repower EU, que es el dispositivo extra al Green Deal debido a la crisis entre Rusia y Ucrania. Hemos tenido una asignación de más recursos y más financiaciones, y hemos podido ampliar el número de habitantes implicados en las intervenciones de electrificación. El tema de Smart Grid es un tema muy actual, muy dinámico, sobre todo por lo que se refiere a los operadores. Bueno, pensamos en los operadores tradicionales, pero justo para no decir, para no hacer una lista de nombres, pero no solamente me estoy refiriendo a todas las principales utilities italianas. Smart Grid es un tema de investigación y desarrollo, según nuestra opinión, y entre otras cosas se firmó un acuerdo durante la COP21 de París. Ya hablé de este tema el año pasado, con el que Italia se compromete dentro de 5 años a aumentar las inversiones de investigación y desarrollo para tecnologías de baja emisión de carbono. El pasado noviembre el ministro firmó un decreto que asigna más de 500 millones de euros para promover hasta el 2026, 3 años, tecnologías que van a pensar en el 2030 con temas prioritarios. Por ejemplo, las tecnologías de red, el almacenamiento de energías, además que el hidrógeno. Pero deberán ser proyectos pilotos demostrativos. Ese es el mensaje que quería que pasara. No es que vamos a parar la investigación de base, la investigación fundamental que se desarrolla en los centros de investigación, pero necesitamos dentro de los próximos años de proyectos demostrativos de escala industrial, pasar de la demostración de las tecnologías
para que se puedan rápidamente poner en el mercado. El Technology Readiness Level tiene que ser elevado. Dentro de poco vamos a publicar comunicaciones para propuestas y se van a dedicar a las empresas, así que tenéis que manteneros en contacto con el Ministerio. Queremos que las empresas se comprometan en esas actividades, en esos proyectos demostrativos. Ese es el concepto importante. Por lo que se refiere a los fondos de Mission Innovation, ya se ha invertido una primera parte de los fondos y ya se ha lanzado y se está llevando a cabo el proyecto que se llama Mission Smart Grid en el centro Enea de Portici, que por primera vez está llevando a cabo una experimentación mixta, gas y eléctrico, Smart Grid eléctricas y Smart Grid gas. Y, por supuesto, la óptica es la de tener un proyecto piloto y demo con el objetivo de realizar una integración entre sistemas y evaluar los potenciales de esos sistemas. Este es el esquema. Además de la parte eléctrica, también hay una red térmica con un cogenerador. Es una instalación piloto en el centro Enea de Portici, pero estamos muy satisfechos con los primeros resultados que hemos obtenido. Son proyectos que ha desarrollado una entidad de investigación, así que los resultados van a estar disponibles para todos, ya que el Ministerio está financiando estos trabajos al 100%. Estas son las Smart Grid, que también están integradas en las 10 acciones clave del SET Plan, que es el contenedor comunitario de las tecnologías innovadoras. Así que ha definido 10 acciones clave. Una de esas acciones son los sistemas Smart Energy System, que se desarrollan de varias maneras. Por ejemplo, se habla de Smart Cities, de ciudades inteligentes, comunidades inteligentes, con grupos de trabajo con expertos nacionales que trabajan junto con expertos de otros países. Así que estamos trabajando también a nivel comunitario. No es un caso que el SET Plan también tiene que definir las necesidades financieras, los volúmenes de inversión de investigación y desarrollo que se programan para los próximos años. A partir del 2030, el sistema energético es uno de los que va a demandar más inversiones, casi 5.000 millones de euros, y luego seguidamente las demás tecnologías prioritarias. Quisiera recordar que la Comisión Europea lanzó un reglamento, es un documento, una provisión legislativa que ha entrado en vigor, que se llama Net Zero Industry Act. Define una serie de tecnologías prioritarias necesarias para lograr un objetivo que es muy importante: mantener la manufactura de las tecnologías green por lo menos por el 40% en Europa. Tiene un objetivo industrial, este tipo de provisión, pero se basa en tecnologías innovadoras, por ejemplo, las Grid Technologies, las tecnologías de red. Así que los temas se integran el uno con el otro. Es una medida y es una provisión muy importante que modificará nuestras perspectivas. Esta es la lista de las tecnologías, y también se agregaron 3 más. Así que en total son 10 y podéis consultarlo muy fácilmente. Todas esas iniciativas requieren una colaboración entre el sector público y el sector privado, y los proyectos son proyectos de iniciativa industrial, pero llamamos a participar a las entidades de investigación y a las universidades también, porque este es un ciclo de la innovación. Así que la entidad de investigación produce conocimientos, lo pones a disposición de las empresas, que
pueden aprender con menos tiempo, y algunas investigaciones se finalizarán y tendrán éxito y otras no, pero esto forma parte del juego de la innovación. Y para concluir, quisiera enfocarme un poco en otro tema, el tema del hidrógeno, que es un tema interesante para muchos de vosotros, y yo he tratado este tema durante varios años. Como sabéis, el PNR ha asignado al hidrógeno más de 3.000 millones de euros, que se refieren a toda la cadena de producción, la movilidad, las infraestructuras de abastecimiento para el transporte de ferrocarril y de carretera, en los sectores donde no es fácil reducir las emisiones, por ejemplo, el sector del acero, y el desarrollo de toda la cadena de producción, la realización de 2 Gigafactory, que de momento una es de SNAM y la otra es de Ansaldo Energía, que se están ocupando de esta creación de estas Gigafactories, y varias reformas que el PNRR nos está pidiendo. Nos da dinero, pero también está pidiendo que hagamos reformas, y ese es un aspecto que a veces no se evidencia, no solamente el dinero que se ha gastado, pero también las reformas que se han puesto en marcha. La medida más esperada es la de la creación de los valles del hidrógeno en áreas industriales que ya no se utilizan. Hemos tenido casi 100 proyectos que se han presentado. De momento se han admitido 57, son admitidos a financiación. Digo de momento porque podéis entender muy bien que algunos proyectos fueron retirados, algunos se están revisando, así que este número a lo mejor se modificará, pero para tener una idea, van a ser más o menos 57. La elección política de asignar los proyectos a las regiones ha sido acertada, porque tenemos una distribución más o menos homogénea en todo el territorio italiano. Así que estamos muy satisfechos de este aspecto. Y el Repower EU también recibimos 90 millones más, así que hemos podido admitir más proyectos, y también tenemos algunas licitaciones del Ministerio de Infraestructuras y Transportes para los puestos de abastecimiento en la carretera. Aquí veis la distribución a lo largo del territorio italiano, sobre todo en el norte, pero también en el centro de Italia y en el sur de Italia. Por ejemplo, los ferrocarriles en Sicilia, en Cerdeña, en Calabria y en Apulia. Y también nos esperamos un desarrollo de las infraestructuras que deben tener una interfaz con los valles de hidrógeno. El problema hoy es el coste del hidrógeno, así que se necesita una demanda fuerte, y la demanda crece si los costes, si se gasta menos dinero, si el costo se reduce. No voy a hablar del ABC de la economía, pero con el PNRR debemos poner a disposición infraestructuras, pero luego va a ser el mercado el que pondrá en marcha este mecanismo. Hablando de reformas, hemos hecho mucho durante los últimos años. No voy a daros más detalles, pero por ejemplo, un dato, el del decreto del junio del 2022, con la inyección en la red de hidrógeno del 2% máximo. El ingeniero Fiameni sabe muy bien lo difícil que ha sido lograr este acuerdo con los bomberos, pero es un dato importante. Y luego hemos creado un sistema de garantía de origen para el hidrógeno renovable, y estamos también trabajando a la provisión más esperada, el que se llama decreto tarifas, que debería dar una contribución sobre los OPEX, gastos de explotación, porque el empresario me dice, sí, muy bien hacer inversiones, nosotros creamos los valles del hidrógeno, pero si nadie compra el hidrógeno, los valles del hidrógeno no van a servir para nada. Así que debemos crear, como ya se ha hecho y como se hará en muchos países europeos, un sistema de remuneración de los gastos de explotación. Estos son los temas en que estamos trabajando. Hay otro tema con una visión internacional, como sabéis.
Se identificaron 4 o 5 corredores del hidrógeno en Europa. Uno de estos corredores, el South Corridor se llama, parte del norte de África, pasa por Italia, Austria y llega a Alemania. Es uno de los proyectos de interés común. Hay un acuerdo entre los tres gobiernos de Italia, Austria y Alemania. Así que en este momento se está desarrollando un estudio de factibilidad. Estamos utilizando los mejores recursos a partir de SNAM y en este caso también tenemos confianza en el hecho de que dentro de 10-15 años podamos dar un aporte. Solo hay que pensar que la capacidad prevista es de 4 millones de toneladas por año, que sería el 40% de lo que REPowerEU a nivel europeo nos pide frente a las importaciones. Daría una contribución, un aporte muy importante a la seguridad energética de Europa. Esos son los datos, para terminar, los datos que se introdujeron en el PNIEC, la cantidad de hidrógeno al 2030, y nos dijeron que hemos sido demasiado tímidos, demasiado prudentes. Nos hemos limitado a la cantidad mínima que prevé la normativa europea, pero todo lo que he dicho antes pide que tengamos cuidado por lo que se refiere al desarrollo del hidrógeno, porque si hacemos un cálculo, este dado corresponde más o menos a 3 gigavatios de 3 gigavatios de electrolizadores, una cuota del 70% producida a nivel nacional, sobre todo en los transportes y en la industria. Y con esto termino mi presentación, mi aporte, y muchas gracias por la atención. No sé si hay preguntas. ¿Algunas preguntas a Marcelo Capra? Tendría una pregunta respecto a algunos datos que has proporcionado. Algunos nos parecen realmente un desafío. El uso del transporte eléctrico, otras más conservadoras, digamos, por así decir. En este momento hay una especie de revisión de objetivos, ¿no? Hay una especie de balance de algunos ámbitos en los que hace algunos años se hacía alguna reflexión. Esta es la primera pregunta. Y en segundo lugar, el tema del protagonismo de las regiones con las empresas de servicios públicos que tienen la capacidad de hacer desarrollo dentro de los propios territorios y valores no solo de innovación, sino también con respecto a los servicios que ofrecen hoy. El tema de Europa que va hacia los territorios, ya lo hemos indicado, hablando de Smart Cities, Smart Vendors, pero algunas reflexiones sobre esto y qué hacer con este hidrógeno, si hay alguna reflexión estratégica a nivel país. Bueno, son muchas preguntas. En primer lugar, obviamente en algunos objetivos tienen un vínculo legislativo, algunos targets sobre los renovables lo tenemos que respetar. Del gap de emisión igualmente. Con respecto al vehículo eléctrico, no. Cada país ha hecho una propuesta diferente y bueno, con respecto al hecho de que se pueda utilizar cada vez mejor el gas o el hidrógeno, yendo hacia una sostenibilidad en ámbito del transporte y movilidad. Y también en relación con lo que decíamos, que haya una integración de tecnologías y una integración entre sistemas energéticos que nos pueda dar nuevos datos para tomar decisiones que hasta ahora no hemos podido tomar. Bueno, sí, tengamos en cuenta que el plan 2030 termina dentro de 5 años. Es muy poco tiempo, estamos muy cercanos a nivel tecnológico.
O sea, es muy poco tiempo. Espero que algunos datos vuelvan a programarse. Por ejemplo, las smart grids, por ejemplo, el concurso no daba lugar a la demanda, a las preguntas que habían llegado. O sea, el planteamiento es neutro desde algunos puntos de vista. En esto nos han acusado porque tenemos que tomar decisiones y hacer algunas elecciones. Hemos introducido, por ejemplo, la componente nuclear, pero esto no va a contribuir a los objetivos de 2030 y tampoco a lo mejor añado al 2040. Es un plan que tiene algunos objetivos vinculantes y otro un poco menos, que representan un estímulo para el sistema. Sobre el tema del hidrógeno, teníamos que sí adoptar los fondos del PNRR, pero el mercado no se crea con estos concursos y convocatorias. El desafío es bajar el coste del hidrógeno, y esto lo digo a la comunidad del gas, ¿no?, que es fundamental desde este punto de vista. Y bueno, el rol de las regiones, bueno, lamentablemente hasta ahora han tenido un rol meramente administrativo y contable, porque gestionar convocatorias sobre este tema no es fácil, y su rol hasta ahora ha sido solo de política, no ha sido un rol de política industrial. Por ejemplo, ver cuánto hidrógeno pueda servir en la región Marque y cuánto pueda servir a Halogen Valley. O sea, tenemos que construir una estrategia bottom-up, de alguna manera, de abajo hacia arriba. Si hay alguna otra pregunta, profesor. Bueno, por lo que concierne el vehículo eléctrico, por el que se prevé un desarrollo, aunque el mercado esté en descenso. Por lo que concierne, en cambio, los coches a hidrógeno, hago presente que en el mercado ya existen Toyota, Hyundai, etcétera. O sea, no se prevé nada en esta dirección. Por un lado, el eléctrico desciende, pero por el otro lado, los coches a hidrógeno tienen... yo considero que esto es un error de perspectiva. Sí, muchas gracias. Bueno, esto sí, tenemos que dirigirnos a los sujetos privados, particulares, porque tendríamos que ir, por ejemplo, con respecto al hidrógeno, tendríamos que ir a Bolzano ahora para hacer una carga de tanque. Entonces, de alguna manera, está relacionado con los puntos de abastecimiento que no están distribuidos en todo el país. O sea, hablamos de algunos kilómetros por cada carga de hidrógeno, y tenemos un punto, por ejemplo, solamente en Bolzano. El hidrógeno puede ser una solución, por ejemplo, en algunos lugares como del país, pero bueno, seguramente es algo para desarrollar. Muchas gracias, un aplauso. Ahora pasamos a Cristiano Fiammeni, que hará la próxima ponencia. Vamos a hablar de sostenibilidad en el sector del gas. El Comité Italiano del Gas ha trabajado mucho con respecto a las emisiones de metano en las redes, y vamos a ver el punto de la situación ahora con Cristiano sobre este tema. Es un tema que parece muy específico, y sin embargo, abre muchísimas perspectivas estratégicas para todo el sector del gas. Te paso la palabra. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. Gracias por la invitación de Automa. Nos vemos ya desde hace algunos años y tenemos esta cita fija todos los años, que es muy interesante. El tema que voy a presentar hoy también es estable desde algún punto de vista. No creo que nos vamos a aburrir en los próximos años, porque al contrario, nos va a dar algunas actividades extraordinarias para hacer. Algunas palabras para presentar este tema. Yo soy del comité, pertenezco al Comité Italiano del Gas. Hemos cumplido 70 años de actividad y nos ocupamos de normalización en el ámbito de la Unión Europea. Cada país
tiene algunas instituciones autorizadas y reconocidas para la normalización, y Italia lo ha hecho a algunas instituciones externas con algunos acuerdos específicos. Aquí vemos cuáles son los organismos de normalización. Nosotros, por ejemplo, como Comité Italiano del Gas, somos competentes en el sector del gas, por ejemplo. Somos una asociación importante por la contribución de nuestros socios. Nosotros tenemos algunos socios institucionales como UNI, ministerios, etcétera, y otros privados como transportes, almacenamiento, instalaciones. O sea, nos ocupamos desde las emisiones de gas con fines nacionales hasta el quemador, por lo que concierne el uso doméstico o industrial, comprendida la evacuación de humos. O sea, nos ocupamos de toda la cadena de distribución. Por otro lado, damos asistencia a la normalización, al ministerio también con respecto a determinados temas como el del hidrógeno, por ejemplo, que estamos siguiendo actualmente. Nos estamos ocupando de la actualización de las normas sobre hidrógenos con investigación normativa y con respecto también a las normas relativas al cuerpo de bomberos. Hacemos también entre 100 y 150 jornadas de formación y eventos por año, y hacemos también difusión, formación, publicaciones de directrices y normas que pueden favorecer la redacción de documentos reglamentarios. Con respecto a las emisiones de metano, tenemos algunas actualizaciones con respecto a con lo que dijimos el año pasado, que algunas se han concretizado este año y se han vuelto operativas. Comencemos por el reglamento de la Unión Europea. Como bien sabemos, el reglamento desde hace tiempo está en discusión. En la primera parte del año pasado hubo una aceleración al término de la discusión, del debate. Y en la primavera hemos tenido la aprobación del Parlamento, después del Consejo y por último la publicación en el Diario Oficial. El 15 de julio se publicó el reglamento sobre las emisiones de metano a nivel europeo y entra en vigor el 4 de agosto de 2024, o sea que hoy el reglamento ya está vigente. Consideramos que este reglamento es el nivel más alto de legislación que pueda emanarse, que pueda publicarse. Es un instrumento que tiene un impacto muy importante porque no es solo para la adecuación a nivel nacional, sino por encima de las reglas, de las leyes nacionales, de la legislación nacional. Por tanto, esto suscita algunas reflexiones. Por empezar, el campo de aplicación. El campo de aplicación es muy amplio porque tiene que ver con también pozos activos y de carbón. Nosotros nos ocupamos, por ejemplo, de pozos de gas, o sea que nosotros tratamos toda la cadena de distribución, transporte, distribución, excluyendo los equipos de medición, y también almacenamiento y GNL, o sea, toda la cadena de distribución del gas. O sea que el impacto es muy importante. Ya aquí esto despierta algunos puntos de reflexión que ya habíamos empezado a tener en cuenta el año pasado. Un reglamento tan importante como este abarca sectores industriales muy diferentes, porque el sistema, por ejemplo, de almacenamiento o de regasificación es muy diferente al de la red de distribución urbana. Y esto nos lleva a prever elementos de dificultad desde el punto de vista de la aplicación de este reglamento, porque no puede haber una regla única que abarque todo esto. Aquí vamos a tratar de ver a nivel gráfico qué es lo que decía antes. Nos ocupamos de toda la cadena de distribución. Se aplica a los ductos. A los ductos de suelo público o viales que vemos aquí en amarillo.
Estos están excluidos los grupos de medición, los equipos de medición de los abonados. Y con respecto a la derivación de los abonados, desde el punto de vista de aplicación no hay tantos problemas, porque se aplica, sí, a las acometidas, que tiene una parte enterrada, subterránea y una parte aérea, y se aplica también a las acometidas quedando excluidas las que están en suelo particular, privado. O sea, hasta el medidor queda excluido, pero desde el contador hacia la distribución está todo incluido. O sea que aquí puede verse como algo fácil, pero si nosotros tenemos que detectar pérdidas o fugas, obviamente es complicado. Nosotros tenemos, por razones de seguridad, tenemos que actuar, ¿no?, para la detección de fugas, pero los informes y reparación y cuantificación con respecto al reglamento, algunos tramos se comprenden y algunos no. Y esto estamos hablando solo de finalidad, así que imaginémonos todo lo demás. El documento es complejo, necesitaríamos media jornada para hablar de todo esto, pero vamos a tratar en pocos minutos de destacar los aspectos más importantes. La estructura del reglamento es más o menos como la habíamos vista en el borrador. O sea que vamos a hablar de algunos artículos, pero vamos a ver en detalle algunos otros. En primer lugar, como decía, el ámbito de aplicación lo dijimos, ¿no? Permanece la parte de costes sostenidos por los operadores, que algunos dicen que son costes eficientes, pero hay que evaluar la eficiencia con respecto a las otras intervenciones. Y después las designaciones de las autoridades competentes, que tienen un gran impacto en todo esto, sobre todo por vencimientos e implicaciones varias. Tenemos también las cuestiones administrativas o de certificación, de que por ahora vamos a pasar por arriba. Y después tenemos el capítulo 3, en el que se habla de emisiones de metano en los sectores del petróleo y del gas. Y aquí podemos ver cuáles son las actividades de informes y las actividades en general. En el artículo 15, en particular, se habla de restricciones al venteo y a la combustión en antorcha, venting and flaring. Hay una prohibición, obviamente, principal, salvo por razones de seguridad o emergencia o situaciones en las que se impide hacerlo. Pero vemos en este artículo que no se considera como limitación las condiciones económicas. Este es un concepto que puede ser correcto si estoy en un ambiente industrial, pero si estoy en una red urbana, obviamente esto es un aspecto complicado, porque inyectar el gas en un tubo no es igual que tomarlo de una red de transporte. O sea, aquí vamos a tener algunas cuestiones de seguridad para tener en cuenta. Y vamos a tener que hacer seguramente una combustión en antorcha en vez de un venteo o una emisión en la atmósfera. Y con respecto a otros artículos, veamos ahora las autoridades competentes. En primer lugar, el primer vencimiento, 6 meses a partir de la entrada en vigencia. Tenemos que el Estado miembro tiene que designar una autoridad competente. Por ahora no lo hemos hecho, puede ser más de una, pero la autoridad competente tiene que recibir toda esta enormidad de datos, de informes, y después puede intervenir en algunos casos en los programas de inspección, por ejemplo, y puede también organizar sanciones con respecto al cumplimiento de los requisitos del reglamento. Por el lado de los gestores, por otro lado, tienen un año los gestores para presentar a la autoridad competente un informe con la primera cuantificación de las emisiones de metano a nivel de fuente. O sea, tienen un año de tiempo los gestores para hacerlo, para certificar las emisiones. Esto ya de por sí es complejo, pero de alguna manera esto se integra y se complementa con lo que viene después, porque en el artículo 12 se habla de que cómo se hace esta actividad. Se hace con respecto a las normas técnicas, que ahora no tenemos, y por el momento no tenemos porque están en desarrollo, están aún en desarrollo. Y con respecto a lo que establece el artículo 32, que son las normas y prescripciones técnicas.
Por ahora, los gestores tienen que usar las técnicas más avanzadas y pueden usar también tenemos OGP, que es una comisión que se ocupa de efectuar estas mediciones, pero si uso la OGP, tengo que usar solo las que tienen que ver con la vigencia del reglamento. O sea, la evolución y el contexto del OGP que tiene que ver con las políticas del ONU, lo que se hizo hasta el 4 de agosto está bien, pero después del 4 de agosto tengo que usar algo que ya está prescripto, digamos, y que ya es viejo, que no se puede utilizar más en este momento para responder a esto. La Comisión, por otro lado, pide, y ya lo está haciendo en estos días, pide a la Organización Europea de Normativa, al CEN, las normas reglamentarias. Entonces, la cuantificación y las mediciones con el artículo 12, la detección y reparación de fugas, la cuantificación de las emisiones, también la medición y cuantificación de las emisiones de metano a las que se refieren los distintos artículos. Cuando todo esto, después la Organización Europea y la Comisión evalúa la conformidad de todo esto y puede establecer también si no está conforme con la actividad que se lleva adelante. Y tenemos esta primera solicitud que llegó al CEN en estos días, se va a firmar en estos días, que los vencimientos para hacer estas normas, por ejemplo, son en primavera de 2027, para que se terminen estas normas, ¿no? Para que estén concluidas. Lo que nos pide el reglamento, y esto, bueno, se entiende, es que si estamos en un sector industrial en el que todavía no estaba listo, porque algunos niveles estaban ya más avanzados, pero otros no desde este punto de vista. Entonces, muchas especificaciones técnicas o prácticas industriales o mejores prácticas no estaban todavía disponibles. O sea que los tiempos no son breves, hay todo un tiempo de adecuación, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Y yendo después al artículo 14, que es difícil de comentar, pero vamos a tratar de verlo, así cada uno puede hacer sus propias evaluaciones. El punto es que dentro de mayo de 2025, tenemos 9 meses desde la aprobación del reglamento. ¿Qué tienen que hacer los gestores? Tienen que presentar a las autoridades competentes un programa. Y aquí comenzamos ya a confundirnos, porque la autoridad tiene que designarse dentro de febrero. Dentro de mayo, los gestores tienen que presentar el programa, pero tienen que haber hecho la primera inspección hasta agosto. O sea, ya hay una serie de datas, de fechas un poco confusas. Los gestores tienen que iniciar la primera investigación, estudio, análisis, lo antes posible, y la hacen dentro del 5 de agosto, o sea, tienen un año dentro de la entrada en vigencia del reglamento. Después de haber hecho este análisis de las fugas, tengo toda una serie de artículos y anexos que dicen cuáles son los análisis, los umbrales, los límites, etcétera, en los que no voy a entrar en detalle ahora, pero se ha hecho con una óptica poco atenta a la operatividad práctica del gestor, pero hay que pensar en el después. Después de que el gestor hizo sus análisis y sus estudios, tienen que reparar o sustituir todos los componentes donde hay una emisión equivalentes o superiores a los siguientes niveles. Y aquí hay un anexo con referencias. En el peor de los casos podemos encontrarnos con niveles que son 500.000 ppl, o sea que es un valor muy bajo. Porque si nosotros hacemos una búsqueda de pérdidas para alejarnos del límite de inflamabilidad, tenemos que considerar el 1%, ¿no?
O sea que estamos a 10.000 ppl respecto a los 500.000 que nos piden aquí. O sea, ya tenemos unas magnitudes bastante diferentes. Y por otro lado, tenemos que repararlas o arreglarlas dentro de estos tiempos. Y la reparación hay que hacerla inmediatamente después de la detección. Este requisito es evidente que se aplica más fácilmente en un sector industrial, en una refinería. Si yo tengo un componente que pierde, obviamente lo voy a reparar lo antes posible, pero si lo aplico a la red de Roma, por ejemplo, urbana, digamos que la pruebo a reparar de inmediato, ¿cómo hago? Pero si no puede efectuarse, aquí pone, es objeto de un nuevo intento lo antes posible dentro de máximo 5 días y completarla de todas maneras en un término de 30 días. Y si no logro terminarla y repararla, tengo que preparar un informe y notificar a la autoridad de que no puedo hacerlo. Y si por razones de seguridad no puedo hacerlo en 30 días, porque no puedo, por ejemplo, cerrar calles o cerrar servicios de abonados, etcétera, tengo que justificar esta falta de reparación. O sea, hay un gravamen administrativo que es muy importante y no es proporcional a lo que se nos pide. Este es el problema principal. Vamos a ver desde el punto de vista de aplicación cómo podemos manejar todo esto. El reglamento deja una pequeña esperanza porque en un lugar pone que esto es verdad, pero hay algunas posibilidades y se puede demostrar que algunas pérdidas son tan bajas o difíciles de reparar que la actividad continua de monitoreo puede causar daños ambientales que superan el daño de la reparación, de la falta de reparación. O sea, esto nos da un poco de sentido común que nos permite no tener que respetar, digamos, de alguna manera toda esta operatividad. Pero en gran síntesis es un cuadro, como veis, complicado. Y para concluir, dos informaciones más. La actividad que se está haciendo para asistir a todo, para tratar de compensar todos estos vacíos que hay, es la actividad prenormativa de Marco Gats. Se ha hecho algunos documentos que se pueden descargar en el sitio web de Marco Gats sobre las mejores técnicas disponibles para cada una de las actividades. Por ejemplo, aquí vemos la introductoria, que es BAT 0, y después tenemos aquí este documento que tenemos directrices a nivel para tener algunas indicaciones sobre las aplicaciones del reglamento durante este primer año en el que hay más preguntas que respuestas sobre la aplicación. Entonces estamos tratando hay algunas indicaciones generales sobre cómo aplicar el reglamento. Y a nivel normativo, como decía, se está terminando una actividad que había iniciado algunos años atrás sobre la cuantificación de las emisiones y se empezó a trabajar justamente porque estaba llegando el pedido de la comisión, ¿no? Sobre tres normas. El primero sobre informes, el otro sobre detección y reparación de pérdidas en el artículo 14, infraestructura del gas, todos los equipos que se instalan y procedimientos que se utilizan para evitar o minimizar el venteo y la quema en antorcha, con limitaciones y criterios de viabilidad. O sea, todo esto es objeto de proyectos de norma que están en acto de elaboración en el CEN. Pero claro, los tiempos no son inmediatos porque hacer informes sobre esto, que el primero es una cuestión objetiva y técnica, porque no todo lo tenemos disponible y consolidado. Y también a nivel europeo hay una implementación muy diferente
como decíamos en el convenio Automa al comienzo. En Italia podemos dar determinados tipos de indicaciones porque tenemos experiencia y competencias de alto nivel. Esto hace que también la actividad de detección y reparación de fugas se hace de una determinada manera. Pero en otros países tienen menos capacidades que nosotros en este sentido, y entonces las prácticas operativas o reglamentos nacionales son diferentes, y esto obviamente dificulta la gestión de llegar a un acuerdo general a nivel europeo. Por eso hay varios expertos italianos que participan en estas actividades, en estas mesas de debates, y tratamos de dar nuestro aporte. Bueno, este es el cuadro general de la situación, que como vemos aquí es muy, digamos, fluido, ¿no?, en este periodo. Y con esto cierro mi ponencia y os agradezco por la atención. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, la podemos poner ahora. En primer lugar, yo tenía una curiosidad. Cuando hay asimetrías evidentes entre reglas, normas y el hecho, como decías tú, de una falta en el sector industrial, ¿se encuentran mecanismos para que la industria pueda acelerar en el tema de investigación, o el sistema se queda, no diría parado, pero en una situación que no siempre es fácil de descifrar? Bueno, en este caso yo diría que, por el contrario, hay mucho dinamismo. Hay proyectos de investigación europeos que se subvencionaron para poder entender y solucionar algunas situaciones. Bueno, es una iniciativa excelente para utilizar fondos a nivel europeo para proyectos de investigación. Hay una parte de la que no he hablado, pero este camino es un camino de fases crecientes. Es una actividad que se hace todavía más desafiante conforme vaya pasando el tiempo. No solamente se pide la detección, la cuantificación, pero también la reconciliación. En un mundo ideal, yo debería llevar a cabo estimaciones, mediciones a nivel de instalación, y luego encontrar que en la atmósfera lo que yo encuentro como emisiones coincide con lo que yo tenía como estimación, como previsión, digamos, lo que se parece mucho a encontrar algo mitológico en este momento. Pero hay un proyecto de investigación y claro, pero no se puede hacer un proyecto sobre tecnologías que no existen para ver las que son mejores con un reglamento que me fija requisitos a partir de mañana. Hay dinamismo, pero los tiempos no coinciden. Así que deberemos trabajar de la mejor manera posible. Hay una normativa que está en evolución, ¿o no? Bueno, este reglamento solamente menciona el gas natural porque considera este elemento como un elemento que tiene efecto invernadero. Hay estudios de varios tipos que no corresponden no han llegado todos a la misma conclusión, que están evaluando el impacto del hidrógeno como gas con efecto invernadero. Están en una fase preliminar y en el futuro se actualizarán, pero por lo que se refiere a la mezcla, al mix, ahora nos estamos ocupando de la gestión de la mezcla y no nos enfocamos en las emisiones. Si nos puedes dar más informaciones sobre la actividad que está llevando a cabo el CIG. Tenemos todavía 10 minutos. Bueno, para intentar resumir, bueno, la actividad normativa, digo que es obvia, pero en realidad, por toda la cadena de producción que habéis visto, cada comité está trabajando para introducir el hidrógeno en la mezcla de los varios productos, componentes, etcétera. Y están saliendo varias normas, algunas ya se han aprobado a nivel nacional. Estamos colaborando con el Cuerpo Nacional de los Bomberos, con actos del PNRR, con la simplificación administrativa, como decía el señor Capra, actualización de la legislación, y deberemos actualizar los decretos
sobre el gas para permitir porcentajes mayores de hidrógeno. Estamos trabajando con ellos, ya hemos tenido varios encuentros, acabamos de concluir algunos estudios a nivel nacional sobre la prontitud de la cadena de producción italiana con los varios blending, las varias mezclas que contengan hidrógeno. Debemos ver la transferencia de los estudios a propuestas de tipo técnico para que se modifiquen los decretos y luego necesitamos otros encuentros con los bomberos para averiguar si hay elementos que podemos compartir para seguir adelante. Deberíamos empezar con algunas propuestas y yo creo que para el nuevo año vamos a dar algunas propuestas para seguir adelante. Una última pregunta sobre la heterogeneidad de las redes, de los territorios que forman parte de Italia y las intervenciones de las empresas de servicios públicos y cuál es el impacto con respecto a la emisión de metano, si hay una estandarización de las competencias o si el territorio es muy variado y hay ámbitos que se portan de una forma distinta. Por lo que se refiere al territorio, yo creo que no hay muchas diferencias porque los temas técnicos son comunes. Cada territorio, aunque teniendo características específicas, la capilaridad de la red es la misma. Lo que sí podría presentar diferencias y podrían ser más marcadas, más evidentes, es que es importante desde el punto de vista administrativo, gestional, de organización. A lo mejor se necesitarán comportamientos distintos que dependen del tamaño de la empresa. Claro que el impacto de toda la situación en una empresa mediana y pequeña es más pesado con respecto al impacto que puede tener sobre una empresa mediana o grande. Muchas gracias a Cristiano.